Hola, Hola Javiera, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, también. De que tenemos esta actividad online, ¿cierto? Semanalmente, donde tú eres la invitada esta semana, que vamos a hablar, ¿cierto? El plan implementado por el gobierno para poder hacer frente a la crisis social y económica que significa la pandemia, ¿cierto?, del COVID-19. Bueno, yo soy Javiera, soy economista de la Universidad de Chile y soy subdirectora del Observatorio de Políticas Económicas de OPES, que es un centro de investigación que armamos con compañeros y compañeras de la universidad porque estamos un poco cansados y no contentos con la forma en que se enseña y se piensa economía en Chile. Entonces, ya hace más de un año que empezamos a hacer investigación y análisis económicos para la situación del país, y obviamente que desde el anuncio de la nueva constitución y también todo ahora nos ha tocado harto trabajo para poder analizar la contingencia económica que le afecta a todas y todas las personas del país, a pesar de que la economía es un debate que muchas veces se da en muy pequeños espacios, no en espacios tan democráticos, pero la verdad es que le afecta a todas y todos. Entonces, sobre la crisis de hoy día, a mí siempre me gusta partir esta discusión haciendo referencia al origen de esta crisis, porque nosotros nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar en los próximos meses a una crisis que no tiene precedentes en nuestro país, ni en términos de magnitud, ni en términos de origen. Muchos países más desarrollados la están comparando con la crisis económica de tiempos de guerra, porque la verdad es que las crisis anteriores que nosotros hemos visto, como fue por ejemplo la crisis del 2008, la crisis asiática de los 90, incluso la crisis de la deuda de los 80, fueron crisis financieras. Y la crisis que hoy día nosotros vivimos es una crisis de origen sanitario, que lo que hace es que detiene a la economía, hace una pausa en la economía. ¿Cuál es la diferencia de esto y por qué es importante? Es porque cuando nosotros vemos crisis financieras, las crisis financieras tienen su origen en malas decisiones de negocio, malas decisiones financieras, tanto parte de privados como parte del gobierno, que hacen caer en ciertas instituciones grandes de la economía, y eso tiene repercusiones en la economía real. Entonces, por ejemplo, un banco grande quiebra, por lo tanto todos los clientes de ese banco también se ven afectados, empresas que estaban aliadas a ese banco se ven afectadas, algunas tienen que quebrar, eso tiene repercusiones en el desempleo, en el consumo, etcétera. Pero nosotros empezamos a ver los efectos de las crisis financieras a los meses, no es algo tan automático como hoy día. En cambio, lo que nosotros vemos hoy día es que estamos viendo una crisis sanitaria que, dadas las medidas de distanciamiento social que requiere, lo que tenemos que hacer es poner en suspensión la economía. Lo que nosotros tenemos que hacer es que ojalá ningún trabajador o trabajadora del país vaya a trabajar, sino que se detenga la producción y sostener este aparato productivo en el futuro. Entonces, tener claro esta distinción es súper importante para saber cuál es el plan económico óptimo para poder hoy día considerar. Entonces, dado esto, ¿cuáles son los dos objetivos importantes para un plan económico? Tiene que ser, en primer lugar, el darle seguridad de ingresos a las y los trabajadores del país. O sea, que los trabajadores realmente no tengan que elegir entre me cuido, me quedo en mi casa y no me arriesgo contra el virus, o bien salgo a trabajar, porque la verdad es que yo, si es que no trabajo y el Estado no me da ninguna seguridad, entonces yo no tengo cómo vivir durante este mes. Y acá tenemos que tener claras las cifras también y la realidad del empleo del país. O sea, el 70% de los trabajadores del país ganan menos de 560.000 pesos, más del 70% de los hogares del país está sobreendeudado y por lo tanto no tiene capacidad de ahorro. O sea, personas que hoy día no están recibiendo ingresos hace un mes están realmente en una crisis súper importante. Ese es el primer objetivo, entonces darle seguridad económica a los trabajadores y trabajadoras para poder realmente contener la crisis sanitaria de hoy día. Y el segundo objetivo es tratar de mantener las relaciones económicas y la economía en su conjunto lo más estable posible. Es decir, que las empresas no quiebren, que las empresas, al no quebrar, no despidan a sus trabajadores, que no se pierdan las relaciones como de distribución de toda la cadena productiva del país. Y esto es súper importante para la recuperación, porque una vez que la crisis sanitaria se detenga y empecemos de nuevo a echar a andar la economía, ahí se nos viene otra fase del plan económico. Es como la echamos a andar para asegurar que la pobreza no se nos desplome, para que la desigualdad no incremente aún más y para que el desempleo no se vaya por las nubes. Entonces, esos dos pilares son los que esperamos que el gobierno esté pensando para poder proponer un plan económico bueno, pero la verdad es que cuando uno ve las propuestas que ha hecho ahora, están más en línea con un plan económico de una crisis normal, de una crisis financiera, porque se habla mucho como de recuperación de los mercados, de entregar créditos, pero la verdad es que créditos y esa forma de seguridad social no sirve cuando la economía está en stop. O sea, es como ponerla en pausa. Y eso es súper importante de entender. Sí, yo creo que eso que mencionas también y que mencionabas al inicio respecto de entender la magnitud de la crisis
y ver que como no es algo que en la historia reciente hayamos enfrentado no solamente como país, sino como planeta, luego qué normas de la economía o de cualquier ciencia que pudiese regir esto son las apropiadas, porque en el fondo es como que todo queda obsoleto. Claro. No es fácil. No, no es fácil. O sea, de hecho, lo que tú dices, sí, es muy importante porque ha habido mucha discusión económica alrededor de esto y desde que partió toda la crisis del coronavirus pareciera que todo en economía es repensable, toda economía ya se puede discutir y eso tanto en Chile como en el mundo, pero particularmente en el país, hace un par de meses no existía, o sea, existía un dogma económico que era lo único que había que hacer. Lamentablemente ese resabios nosotros lo seguimos teniendo hoy día, pero hay varios países de Europa que tenían una tradición bastante similar a la de Chile, que hoy día están adoptando políticas que son bastante impensadas. Entonces, eso, pensando un poco el lado bueno, ojalá que nos sirva también para cuestionarnos la forma en que hoy día se hace economía y también tener presente que la economía es una ciencia social que tiene múltiples verdades, que tiene múltiples formas de hacer las cosas y que no es una ciencia natural y, por supuesto, no es un dogma como se ha querido instalar en este país. Exactamente. Oye, y pasemos entonces a revisar cuál es la propuesta que está como dividida en dos momentos, porque primero en marzo, claro, a finales de marzo, salió el presidente planteando este plan, luego los primeros días de abril tenemos nuevamente una segunda etapa, podríamos esperar más etapas entonces tal vez, como sí, que progresivamente. Posiblemente va a haber un anuncio, sobre todo para trabajadores a honorario, entiendo que ha sido como la gran parte que falta. Ahora, mira, el plan de gobierno, juntando como los dos tiempos, vamos viéndolo más allá por el plan 1 para el 2, sino que como por relación objetivo. El primer plan de gobierno se centró harto, o sea, como en esta ley del trabajo seguro, se centró harto en los trabajadores formales. Y la verdad es que ahí lo que hacía el gobierno es que las empresas que estaban en una zona declarada con emergencia sanitaria, en cuarentena, se iba a suspender, o sea, los empleadores, podían suspender el pago del ingreso si los trabajadores iban a empezar a recibir sus propios ahorros del seguro de cesantía, complementados con el seguro de cesantía solidario. Se ampliaban se liberaban ciertos requisitos para que más personas pudieran acceder a esto, etcétera. Pero ahí, como lo fundamental de esto es que lo que queda detrás es que lo que está haciendo el gobierno es que esta parte de los trabajadores formales y sus salarios que no van a poder recibir porque no van a poder ir a trabajar, la tienen que pagar ellos mismos, con sus propios ahorros. O sea, los trabajadores son los que están en este momento pagando este costo de la crisis. Exacto. Y eso tiene un problema porque primero, o sea, le estamos dando el riesgo a las y los trabajadores del país. Segundo, porque la forma en que porque va a funcionar de la misma forma que funciona el seguro de cesantía hoy día, que es que tú el primer mes recibas el 70% de tu sueldo, el segundo mes recibes el 55% de tu sueldo, el tercer mes el 35% y de ahí para abajo. Con un mínimo, de todas formas. Claro, hasta que te queda. No, pero el sentido de esta tasa de reemplazo decreciente en un seguro de cesantía está hecho para que una persona en un tiempo normal, no en tiempo de crisis como la que nosotros vivimos, tenga incentivos a no quedarse cesante y recibir ese subsidio, sino que a salir a buscar trabajo. Lo que no tiene ningún sentido en este momento porque vamos a estar 3 meses probablemente o 4 meses o no sé cuánto no pudiendo ir a buscar trabajo. Entonces, se sigue manteniendo una lógica de una institución que en verdad no sirve para esto. Y esa es la otra cosa mala, porque al final si nosotros, como yo comentaba en un principio, los bajos sueldos de Chile, vamos a hacer que todas las personas que se acojan al seguro de cesantía, al segundo mes van a estar recibiendo salarios de 280.000 pesos, 290.000 pesos, que es muy poco. Entonces también estamos condenando a muchas personas a pasar, pero totalmente a la pobreza durante el tiempo. Eso es por una parte con trabajadores formales. Con trabajadores informales, lo primero que se anunció fue un bono de 50.000 pesos, que fue muy insuficiente y por eso en el segundo tiempo de medidas económicas el gobierno anunció un fondo de 2.000 millones de dólares que van a ir a la población más vulnerable. Ellos cuantifican que esta población son cerca de 2.6 millones de personas, entonces si uno hace un cálculo rápido, puede ser que en 3 meses ese fondo alcanza para esa población entregándole un salario de cerca de 220.000 pesos. Lo que también es insuficiente, pero creo que al menos avanza a la lógica de que el Estado va a hacer una transferencia directa a esta población. Entonces, al menos en ese punto habría que solamente criticar que es bajo el monto y hay que ampliarlo. Pero también tiene que ver la institucionalidad que hay detrás, porque hasta el día de hoy no se sabe cómo se va a entregar eso. Y eso yo creo que a nosotros también nos va a haber una discusión que va a ser súper importante después, que es
no formalidad y la informalidad de gran parte, y que el Estado no llegue a todos los chilenos y chilenas del país, hoy día nos está jugando una muy mala pasada. Porque al final, por ejemplo, en varios países desarrollados es mucho más fácil que el Estado llegue a todos rápidamente porque obviamente está todo formal y el Estado llega a más partes. Hoy día, cuando el Estado no llega a todas las partes, tener que dar un plan de emergencia para poder entregar un bono a las personas más vulnerables e informales es súper complicado. Y por eso es tan importante tener un Estado más fuerte, y más fuerte no necesariamente es más grande, pero sí más eficiente, que realmente pueda tener llegada para a todo territorio nacional y a todas y todos los personas del país. Ahí estamos con trabajadores, o sea, hablamos primero de trabajadores formales, también hablamos de trabajadores informales, que estarían dentro de este bono de 50.000 pesos más el bono que anunció ahora. Y el otro gran punto que anunció la semana pasada fue la línea de financiamiento a empresas, que se va a basar en un refinanciamiento de cerca de 3.000 millones de dólares al FOGAPE para que la banca comercial pueda entregar créditos. O sea, en términos simples, esto es una línea de garantías estatales para que las empresas puedan ir a la banca comercial y puedan acceder a créditos. O sea, yo, por ejemplo, si soy de una pyme, puedo ir a un banco. El banco, de todas formas, no es como llega y me va a entregar el crédito al tiro, pero imagínate que cumplo todas las condiciones de un banco, entonces yo voy y ese crédito a mí me lo avala el Estado. Y lo que hizo este plan también es que aumentó la cobertura de la garantía hasta el 85%. Entonces yo, si es que en el futuro, sí, por ejemplo... Claro, entonces si yo en el futuro no puedo pagar ese crédito que me entregó un banco, el Estado va a pagar al banco el 85% de eso, o sea, si es que cumplo esas condiciones. Entonces acá hay varias cosas. O sea, primero, hoy día, ayer creo que se anunciaron cuáles son las condiciones de los bancos para poder entregar esto, o sea, las condiciones de tasas, porque la primera crítica fue, oye, ok, ¿cuáles son las tasas? Pero ¿cuál es la tasa de interés? Porque al final el banco puede entregarte una tasa de interés gigantesca. Entonces, lo que dijo el gobierno es que solamente se iba a poder hacer una tasa de interés por sobre o sea, 3.5% sobre la TPM. Y al final se supone que va a ser una tasa a tasa cero real, porque la inflación de este año se prevé, yo creo que va a ser un poco menor, pero se prevé que va a ser cerca del 4%. Entonces, si la tasa de interés va a ser del 3.5-4%, tú estarías pagando una tasa de interés real igual a 0%. Sí, ese fue el gran anuncio, cercano al 0%. Claro, eso es. Ahora, tres cosas que hay que saber acá. Primero, no todas las empresas pueden hacer un ajuste de precios igual al IPC siempre, o sea, porque esto asume que, por ejemplo, alguien que tiene un negocio puede reajustar todos los precios automáticamente igual al IPC y por lo tanto va a estar realmente pagando un crédito igual a cero, pero eso no es tan así muchas veces. Hay un rezago, por supuesto. Segundo, si bien se fija tasa de interés máxima que se puede dar, esto no considera cuál va a ser el costo total del crédito, porque nosotros sabemos que los créditos también tienen gastos administrativos y los gastos administrativos pueden ser perfectamente cercanos a un 3 o un 4%, y esto es ganancia para las empresas, o sea, para los bancos. Para el banco. Y por lo tanto, eso es una realidad. Tercero, hay muchas empresas, sobre todo microempresas, que hoy día no están bancarizadas y por lo tanto no van a poder, o sea, no van a acceder a estos créditos. Y ahí hay un problema tremendo. O sea, y cuando uno ve, por ejemplo, el desglose de cómo se financian las empresas también, o sea, es una realidad y que las micro, pequeñas y medianas empresas, por sobre todo, se financian con capital propio. Entonces, eso también puede poner o sea, saca dentro de este plan a gran parte de las microempresas en Chile que no tienen una espalda financiera que las pueda ayudar a poder sobrepasar este momento de mejor forma. Pero más allá de todo esto, yo creo que igual hay que poner en duda el instrumento del crédito como el mejor instrumento para poder hacer un plan económico, dado hoy día la crisis económica y la naturaleza que yo le hablaba en un comienzo. Entonces, porque al final lo que estamos nosotros haciendo, o sea, si lo ponemos a nivel como de trabajador, hoy día a las empresas lo que le estamos haciendo es hacer a ellas también pagar, o sea, a los microempresarios, a ellos pagar los costos de toda esta crisis, porque ellos se van a estar endeudando finalmente para poder o bien pagarle a un trabajador que hoy día no le pueden pagar porque no reciben nada, o bien para poder saldar ciertos costos mínimos y no tener que cerrar su negocio. Y eso es bien complicado para el segundo tiempo de la recuperación económica, que yo les comentaba en un principio, porque vamos a tener a muchas empresas muy endeudadas y eso es súper malo para poder justamente empezar a echarle la economía una vez que la crisis sanitaria se termine. Estoy tratando de leer las preguntas. Hay algunas bien largas, espérame.
¿Qué opinas de la renta básica universal? ¿Es viable en Chile? Mira, nosotros como observatorio hicimos una propuesta de renta básica universal. Bueno, un poquito de la historia de la renta básica universal. Esto es una idea bastante antigua en la economía, Sí, que lo que apela es a entregar como otro tipo de seguridad social vía un salario que el Estado le garantiza a todas y todas las personas solamente sin por condiciones. estar ahí, sin ninguna condición. Igual ahí hay una variedad de opciones, porque por ejemplo hay ciertas personas que dicen que tienen que ser solamente a los mayores de 18 años, otras al 70% de la población, pero el concepto es eso, es como para todas las personas sin condiciones se le va a entregar este monto y que va a ir complementado con los ingresos que esa misma persona trabaje, etcétera, etcétera. Pero esa es como otra forma de seguridad social. Hoy día la seguridad social se entiende normalmente como, por ejemplo, tener salud gratuita, que hoy día no lo tenemos en el país, educación gratuita, pensiones, etcétera, etcétera. Sobre eso, esa idea general, más allá de meterme si es que eso es lo óptimo o no lo óptimo en un periodo no de crisis como la que hoy día estamos viendo, yo creo que su concepto sí es muy necesario hoy día, dado el primer objetivo que yo mencionaba, que era importante que tenía que tener un plan económico hoy día, que es asegurar el ingreso a todas y todos los trabajadores del país. Entonces, nosotros proponemos que exista una renta básica universal de emergencia por los tiempos que dure la crisis sanitaria. De la forma en que se entregue, ahí nosotros estamos un poco en duda, porque como nosotros mencionamos que el segundo objetivo es que se tengan que mantener las relaciones económicas, una forma es que, por ejemplo, a los trabajadores hoy día formales, ese salario se le entregue el dinero a la empresa, que el Estado entregue dinero a la empresa para que la empresa le pague el salario asegurado a los trabajadores. Y a todas las personas que son informales, el Estado se haga cargo de entregarle directamente esto. Pero es un tema más contable, porque al final la lógica detrás es que igual el Estado es el que se va a hacer cargo de una renta básica universal. En términos de costos, nosotros hemos calculado que cerca del 1% del PIB mensual alcanzaría para un universo bastante grande de personas en el país. O sea, hemos calculado entre 4.5 millones de hogares, quitando a todos los hogares que tengan alguna persona con activos financieros altos y por lo tanto que tienen capacidad de ahorro, que son las personas más ricas del país, o también quitando a personas que son trabajadores públicos, porque los trabajadores públicos tienen justamente su salario garantizado. También lo hemos hecho calculando, por ejemplo, un ingreso de 350.000 pesos, 400.000 pesos a toda la fuerza laboral del país, que son cerca de 10 millones de personas. Y todo eso, y quitando obviamente los tramos más de las personas más ricas, y todo eso nos da cifras cercanas al 1% del PIB mensual. Eso por los meses que se necesite sostener la crisis sanitaria y las medidas de distanciamiento social. Claro, justo ahora con la crisis aparece como una alternativa, pero en realidad este es un fantasma que tiene al menos unos 10 años a propósito de la automatización de los trabajos. Sí, entonces, como en algún momento ya vamos a ser reemplazados en un porcentaje muy importante por toda la tecnología, ¿y cómo vamos a hacer que se dinamice el mercado, cierto? Si no tenemos una liquidez que nos permita seguir adquiriendo y seguir comprando y mover todo esto de dinero, digamos. Exacto, sí. Mira, tengo una pregunta. Lore Palavecino te pregunta, ¿nos puedes explicar cómo funciona el seguro de cesantía hoy y esa ley donde las empresas te pueden despedir que se publicó hace poco? Bueno, es parte de la misma, la ley como de protección al empleo, no me acuerdo cómo se llama, al empleo. Claro, era algo así. Lo que hacía era que las empresas que estuvieran en alguna zona decretada como emergencia sanitaria, por ejemplo, una empresa que estuviera bajo una zona de cuarentena y que no podía funcionar, automáticamente esas empresas iban a poder dejar de pagarle el salario a los trabajadores. Y también pagando solamente el 50% de las tanto contribuciones como a la salud y también al sistema de pensiones. Y los salarios de esos trabajadores iban a pasar a ser pagados por el seguro de cesantía. Nosotros normalmente cuando trabajamos en términos formales, porque una persona no formal y que no tiene contrato no aporta al seguro de cesantía, a nosotros nos descuentan un porcentaje de nuestro sueldo, pagado parte por nosotros, pero también parte por nuestro empleador, en un fondo que vamos acumulando, de la misma forma como se acumula en el fondo de pensiones, para un momento donde nosotros estemos cesantes. Entonces nosotros podemos ir a sacar nuestro ahorro del seguro de cesantía y el seguro de cesantía nos empieza a pagar a nosotros acá. Entonces ahí el gobierno hizo dos modificaciones. Por una parte, liberó ciertas restricciones que uno tiene que tener para poder acceder al seguro de cesantía, y segundo, le hizo una capitalización del fondo de seguro solidario, porque hay personas que, o porque tienen salarios muy bajos o porque han trabajado poco, tienen pocos fondos ahorrados propios. Entonces, a esas personas van a poder acceder al seguro de cesantía solidario una vez que se le acabe su fondo personal.
¿Y cómo funciona? Y creo que acá lo más importante es el tema de las tasas de reemplazo decrecientes. O sea, yo voy a acceder al seguro de cesantía, el primer mes a mí me van a pagar el 70% de mi sueldo, el segundo mes me pagan el 55%, el tercer mes 35%, y eso funciona hasta una tasa mínima del 30% hasta el quinto mes. Se puede activar el seguro de cesantía el sexto y el séptimo mes, pero solamente según las reglas que hoy día existen. No estoy tan segura si es que la ley hoy día lo cambia, si es que la tasa de desempleo del país supera ciertas cifras. Ahí es cuando se puede activar el quinto y el sexto mes del seguro de cesantía. Pero al final es que con ahorros propios el mismo monto. Pagando esto. Claro. El mismo monto dividido más cuotas, ¿no? Oye, mira, Ernesto Barros nos pregunta, ¿se requerirá modificación por ley del FOGAPE? ¿Cuáles serían las principales modificaciones de este fondo y cuánto tiempo demora aproximadamente que esta ley esté aprobada? ¿Cuánto tiempo es? Mira, en términos de, o sea, ¿cuánto va a estar tiempo? Mañana creo que pasa a la comisión, o sea, hoy día estuvo en la comisión del Senado, mañana va a estar en la Cámara de Diputados. Ahí hay que ver si es que va a haber comisión mixta y cuando eso se libere pasa a la sala y ahí se debería aprobar. Bueno, yo creo que la principal modificación del FOGAPE es el aumento del techo de la garantía, que aumenta al 85% y por lo tanto podría uno pensar que más empresas que hoy día no están bancarizadas podrían acceder justamente a este crédito porque son menos riesgosas para los bancos, dado que en verdad el Estado cubre el 85% del techo. O sea, es un negocio muy seguro para la banca, muy, muy seguro. Y no sé, la verdad, eso sí, que una vez cuando esto pase, cuánto se van a demorar los bancos en hacer efectivo esto. O sea, eso también es otro punto. Lo otro que creo que es importante, o sea, que los bancos al final pongan esto en la cartera, así como que lo ofrezcan sobre su línea de productos. Pero yo me imagino que eso va a ser más o menos pronto. Y lo otro, bueno, el tiene presidente dijo que tiene que ser expedito. Sí, claro, pero bueno, eso también no sabemos. Sí. Eso es lo otro punto que yo encuentro que es súper preocupante. O sea, nosotros llevamos ya un mes, más de un mes desde el primer infectado y hasta el día de hoy no se ha entregado nada, absolutamente ningún bono, nada, no se ha entregado de ningún cliente. Entonces, la lentitud de la respuesta del gobierno en términos de esto es algo que a mí también me preocupa mucho porque, como decía en un principio, las personas y las empresas no tienen capacidad de ahorro. Entonces, hogares que están un mes sin recibir empleos, hogares que, por ejemplo, que trabajaban diariamente para recibir plata porque vendían algo diariamente, no están recibiendo nada. ¿Qué hacen? Exacto. Y siguiendo con el FOGAPE, bueno, hay más líneas, en los meses de gracia son mayores, se pueden pagar entre 24 y 48 meses. Y bueno, y la tasa de interés. O sea, esa es la otra gran modificación, que la tasa de interés, como decíamos en un principio, iba a ser una tasa de interés real igual a cero, pero en términos del costo total del crédito todavía no hay mucha seguridad. Mira, tenemos otra pregunta acá. Estefano pregunta, trabajadores públicos, pero gran parte de los sueldos se desagregan en bonos y otras cosas. El sueldo basal no es muy significativo. No sé si yo no sé si va a haber, o sea, es que me imagino si es que los bonos le van a pagar o no. Hasta el día de hoy no se ha escuchado absolutamente nada que los bonos no van a pagar, o sea, no, entonces no sé la verdad. Sí, no han dicho nada fundamental de eso. Oye, bueno, revisamos un poco entonces lo que es la propuesta del gobierno. Yo sé que ustedes como observatorio tienen también una propuesta. Sí. No sé si te gustaría como levantar las mayores diferencias. Claro, mira, nosotros como observatorio ya hace 3 semanas elaboramos un plan económico alternativo que se basaba en estos 2 objetivos que yo les comenté en un principio y que la verdad es bien sencillo. Nosotros lo que queremos es que el Estado se haga cargo de la demanda que hoy día no existe dado que la economía está en suspensión. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer, encargarse de entregarle los salarios, reemplazar los salarios que hoy día los trabajadores no van a percibir, a todas y todos los trabajadores, tanto formales como informales del país, y también entregarle a las empresas dinero para que las empresas no tengan que cerrar y por lo tanto puedan cubrir sus costos. Esto ese es el objetivo principal, basal. Que ¿cómo se hace eso? Hay una variedad de formas, pero creo que nosotros, como decía también antes, apelamos a que estos sean transferencias directas, que sean subsidios y que no sean vía créditos, porque tener a hogares y a empresas muy endeudados una vez que la crisis salga, eso va a ser muy negativo para la recuperación después. Entonces, ahorrar, o sea, que el Estado ahorre plata hoy día puede ser lo más ineficiente del mundo porque quizás vaya a tener que gastar mucha más plata para poder reactivar la economía después. O sea, es más barato que el Estado le entregue el salario durante 4 meses a un trabajador
versus que el Estado tenga que pagarle un seguro de cesantía y además reincorporarlo al mercado laboral después. Eso creo que también es algo que no se comenta mucho, pero la verdad es mucho más eficiente hoy día dar un plan económico hoy día muy potente. Entonces, lo que nosotros creemos es que el Estado, como cuando estaba hablando de la renta universal, le decía, claro, o sea, ¿cuánto es lo que el Estado tiene que asegurar de impuestos? Porque obviamente nosotros tenemos trabajadores que ganan desde 500.000 pesos, 300.000 pesos, a más de 2 millones de pesos. Entonces, ahí hay que poner ciertas líneas porque el Estado tiene que asegurar, no puede solamente darle más plata a personas que ganan más solamente por eso. Entonces, nosotros creemos que un monto cercano a la línea de pobreza puede ser la primera parte que nosotros hablemos, pero quizás es muy poco, porque la verdad es que la línea de la pobreza como indicador en Chile es muy malo. O sea, el monto de la línea de pobreza la verdad es que es muy bajo como para poder realmente hacerlo sostenible. Entonces, pero de todas formas eso es algo que ya te da un pie para poder discutir. Entonces nosotros creemos que a todos los trabajadores formales el Estado debe entregarle a las empresas que se declaren en suspensión, entregarle una línea de subsidio para que esas empresas puedan pagar los salarios a sus trabajadores. Puede ser con una tasa de reemplazo, puede ser, por ejemplo, el 70% del salario, el 80%. Irlanda aseguró el 70% de los salarios a todas las personas del país, pero eso también puede ser discutible. Y a todas las personas que son informales, pero que tienen declaraciones de ingresos, asegurarle un promedio de ingresos igual a lo que recibieron 3 meses antes de esta crisis, y a todo el resto asegurarle un monto igual, si lo hacemos a nivel de hogar, igual a la línea de la pobreza por hogar, o bien si lo hacemos a nivel de persona, puede ser o bien el ingreso mínimo garantizado, igual que hoy día el gobierno, o sea, que el gobierno aprobó hace un par de meses, igual a 350.000 pesos, o bien más. Y en términos de empresas, entregar también transferencias directas, ya sea vía el Banco Central o bien vía el mismo gobierno, para que las empresas puedan tener su monto mínimo para que la empresa no cierre. Todo esto, por supuesto, mucho más enfocado en la pequeña y mediana empresa, porque la gran empresa tiene una espalda financiera que le permite poder sostener esto. Ahora, si hay una empresa grande que no puede hacerlo porque realmente tiene las aerolíneas, por ejemplo, efectivamente pueden tener problemas. Eso puede pasar. Y podemos cuestionarnos, también, el turismo, claro, pero podemos cuestionar por qué finalmente LAN, si sus dueños siguen recibiendo sueldos millonarios, no puede. Más allá de eso, ok, puede pasar. Bueno, que el Estado también lo ayude, quizás no con subsidio directo, pero sí con créditos y líneas, como utilizando más el esquema que hoy día al Estado le gusta, pero ahí cediendo parte de la propiedad y con puestos en los puestos directivos. Esto son cosas que se han hecho en otros países, probablemente no el 100%, nosotros siempre esperamos que esté el óptimo, que se puede discutir, que se puede acercar a esto, pero esto hoy día es posible porque, como decía antes, es algo que no va a durar 2 años, es algo que es por meses. El Estado puede sostener este plan financiero, puede sostener un gasto muy grande porque va a ser un gasto que no es permanente, sino que es un gasto transitorio, y dada la posición financiera y posición fiscal que tiene el país, es perfectamente posible que el Estado financie esto sin hacer que los trabajadores y las trabajadoras paguen la crisis, se endeuden, y lo mismo para las pequeñas empresas. Claro, exacto, porque también pensando como en la capacidad de endeudamiento del país, estamos mucho mejor que países, no sé, mucho mejor, incluso Estados Unidos. Entonces, como, claro, mucho mejor. Entonces, igual cabe preguntarse por qué tenemos que hacer que la gente, que los trabajadores paguen la crisis, vayan a sus fondos de cesantía. Es una locura. O sea, uno está ese cuestionamiento, pero también algo que nosotros hemos dicho harto es que es ineficiente. O sea, ni siquiera puesto poniendo, o sea, como punto, si es que los trabajadores no tienen que pagar la crisis, es que no es eficiente hacer lo que se está haciendo, porque si es que nosotros llegamos a cifras de desempleo del 2%, que es lo que se prevé para América Latina, por ejemplo, o sea, vamos a tener una crisis económica que va a ser mucho más difícil de salir. El Estado va a tener que poner mucha más plata en ese momento para poder realmente recuperarse. Entonces, lo más eficiente hoy día es que realmente el Estado pueda financiar un plan económico con las características que nosotros como observatorio estamos proponiendo. Javiera, el gobierno dice que su plan contempla más o menos un 4.7 del PIB. Claro, ese es el primer plan. ¿El de ustedes más o menos? Mira, solamente en términos de renta básica universal, pero entregada de forma distinta, nosotros contemplamos que para entre 4 y 5 meses nos costaría como el 5% del PIB, y eso habría que sumarle cuánta plata habría que darle a las empresas para que puedan sostener sus costos mínimos y así no cerrar.
tener el dato de cuánta plata se necesita para eso es muy difícil, porque el Servicio de Impuesto Interno no entrega información tan desagregada de los costos de las empresas. De hecho, eso es como, está bien cerrado. Entonces, claro, es muy difícil saber cuánta, porque además que las empresas son distintas, hay mucha heterogeneidad de empresas en el país, no solamente de tamaño, sino que de rubros, y por lo tanto es muy difícil saber cuánto eso pasa. Pero creemos que si es que se le considera, por ejemplo, un 3% del PIB para poder hacer eso, y eso complementado con créditos, si es que hay ciertos costos que no vamos a hacer, estaríamos hablando de un plan de gasto efectivo de entre 8% del PIB. Eso nos dejaría bajo el promedio de los países hoy día, de los planes económicos de los países del mundo, o sea, que está entre el 15%. Ahora, lo otro que hay que tener igual claro es que si bien el primer plan de gobierno decía que era un 4.7% del PIB, eso no es gasto directo, porque incluía también varios créditos. El gasto directo del primer plan de gobierno era cerca del 1.5-1.8% del PIB, y eso nosotros nos deja en una de las peores posiciones de estímulos fiscales que hoy día se está viendo en el mundo por esto. Sí, qué extraño igual, porque se produce una paradoja ahí, como que uno se imagina como el gobierno lleno de mucha gente, no sé, casi que gerentes, todos economistas, con una capacidad, no sé, de manejar toda esta crisis económica con otra visión, y finalmente surgen ahí intereses que te hacen pensar que no es suficiente toda esa expertise y que se desvía finalmente hacia otros lugares. Claro, es bastante frustrante. Es como, también podríamos tener gente inoperante ahí que no te entiende nada de números, y tal vez el efecto, digamos, no sería tan distinto. Exacto. Mira, tengo una pregunta más. Lía me pregunta, ¿cómo se evalúa quién recibe el beneficio? Somos una familia de un trabajador informal y un estudiante, y no nos llegará. El beneficio del... O sea, yo me imagino que se refiere a los $2.000 millones que anunciaron, que es justamente para las familias más vulnerables. Eso, claro, como les decía en un comienzo, el Estado todavía no ha dicho quién va a recibir eso, pero probablemente, por ciertos anuncios, se va a recibir a través de la no se llama ficha de protección social ahora, se llama... la ficha del Ministerio de Desarrollo Social, que es la que contempla hoy día el 60% de los hogares más vulnerables del país, para poder entregar todos los beneficios sociales que hoy día existen. Esa es la institucionalidad más formal que tiene el gobierno para hoy día llegar a las personas más vulnerables. El tema con eso es que obviamente hoy día el concepto de vulnerabilidad cambió por completo, porque hay personas que probablemente antes no participaban dentro del 60% más pobre del país en términos de ingresos, pero que de un día para otro, al no recibir ingresos, están dentro del 60%. Entonces, gran parte de los cuestionamientos es cómo el Estado va a considerar hoy día a las personas que justamente necesitan esto. Y ahí volvemos a lo principio, o sea, dada la informalidad, es muy difícil llegar a esto. Probablemente se avance a cierto autorreporte de ingresos, diciendo como, o sea, uno va a poder meterse, va a poder decir, oye, yo realmente hoy día estoy en esta condición y por lo tanto lo necesito. Pero no, el Estado no ha dado mayor seguridad sobre esto, no, y sí, eso también estamos a la espera para ver cuál es la institucionalidad que se va a formar, no solamente en términos de, cuánta plata, sino que cómo va a llegar esta plata a las personas. Y eso es otro punto gigantesco. La brecha entre los anuncios y la implementación de cómo llega esto a las familias, finalmente. Si llega oportunamente. Mira, acá tengo una pregunta de Nancy, pero ella no especifica si cobró el seguro de cesantía anterior a esto. Mira, dice, una persona que lleva un mes trabajando con contrato por primera vez, ¿tiene seguro de cesantía? O sea, si es por primera vez, entonces no tiene... O sea, no, porque le alcanzó vez, pero es por un mes y por lo tanto no, pero igual se liberaron ciertas restricciones para hacer que situaciones parecidas a esa se pudiese acceder a esto y no lo pagaba ella. O sea, su fondo no es nada, pero empezaba a actuar el fondo de cesantía, el seguro de cesantía solidario. Y por eso el gobierno refinanció, le puso $2.000 millones a eso para poder actuar. Pero uno puede, mira, en la página del seguro de cesantía están todas las condiciones que un trabajador tiene que cumplir para poder acceder a esto. Y se puede hacer hoy día, yo me estuve metiendo y la página web funcionaba mejor, porque justamente varios nos preguntaron ¿y dónde están las condiciones para esto? Y la página web no funcionaba y ahora está funcionando, así que puede meterse ahí y ver cuáles son las condiciones necesarias. Pero independiente del monto que uno recibe, o sea, si uno dice como llevo un mes nomás trabajando y por lo tanto tengo poca plata dentro metida de eso, ahí se actuaría el fondo de cesantía solidario. Hay que ver si es que las condiciones la cubren o no. Ya. Mira, tengo otra pregunta. Dice, llevo 6 meses trabajando y mi seguro de cesantía... Espera, se me movió. Ahí. Y mi seguro de cesantía después de estos 3 meses quedará en cero.
Sí, bueno, eso es un tema súper complicado. Sí, pues, porque dice el caso de que vuelva a la normalidad y la empresa no investiga qué pasa con el seguro. Exacto. Bueno, esa fue una de las críticas que nosotros también más levantamos cuando vimos que esta era la propuesta del gobierno, porque al final muchas personas, o sea, cuando nosotros decimos que son los trabajadores con sus ahorros que van a pagar esto, eso es lo que pasa. O sea, quienes hoy día desfinancian sus fondos personales realmente van a quedar mucho más vulnerables frente a futuras crisis, porque no todas las personas pueden acceder a un seguro, al seguro de cesantía solidario. Entonces también ahí podrías como, o sea, es hoy día yo estoy pagando la crisis personalmente, pero ¿qué pasa si en el futuro, por otros vaivenes de la economía, por otras razones, ¿qué es esto? Ahí claramente la seguridad social no estaría funcionando. Claro. Mira, un comentario que de la conversación inicial, digamos, dice: los créditos con aval del Estado, en el caso universitario, ya han dejado miles de estudiantes y familias endeudadas por año. Exacto. Lo mismo pasará ahora con las pymes y microempresas. Sí. A propósito de este aval, digamos. Exacto. O sea, va a ser sin duda alguna un crédito mucho más barato que el crédito con aval del Estado de ese momento, sin duda alguna. Sí. Pero aún así, o sea, el concepto que hay detrás sigue siendo muy similar. O sea, que es que al final hoy día las empresas se están endeudando justo para no tener que cerrar, para poder sostener un lugar como durante 3 meses sin hacer, 3 o 4 meses sin hacer nada. Entonces, en el futuro tenemos nosotros bastante miedo de ver cómo se puede agudizar más esta crisis, siendo que tenemos a todo el país endeudado y por lo tanto, y eso, o sea, hay muchos registros de otras crisis que se generaron por situaciones similares a la que el país puede ir acumulando durante estos meses, y son crisis sociales que son tremendas. Sí, sí. Y también un poco siguiendo el modelo de Estados Unidos, leí hoy día una columna en que hablaban justamente de eso, que también ellos están implementando el hecho de que, bueno, que vayan los microempresarios o las pymes y se endeuden, pero ese crédito viene con una subida. Sí, obvio, eso es importante. Y no hay que olvidar que la última crisis financiera justamente se vivió porque había una sobrefinanciarización de todos los hogares y todas las empresas. Entonces, cuando quebró el Lehman Brothers, la crisis del 2008, la quiebra de Lehman Brothers no solamente afectó a grandes empresas, sino que afectó, por ejemplo, a los sistemas de pensiones de Estados Unidos. Entonces, ahí hay que tener también cuidado sobre si es que nosotros vamos a poner, estamos financiarizando todo, el riesgo sistémico que implica es mucho mayor. Claro. Sí, pues justamente eso, tocaste lo de la AFP, igual lo que se ha visto hoy día, que no sé, o sea, es tremendo. Más allá de la gente que se está muriendo, digamos, y que de alguna forma no alcanzar a cobrar esa pensión, producto del COVID, ¿cierto? Por las personas de riesgo, digamos, el segmento. Además de eso, la gente que está jubilando o que está próxima a jubilar, ¿no? Y también, han sido también los jubilados, también los actuales jubilados, porque los actuales jubilados por el sistema de AFP, todos los años se recalcula su pensión considerando las tasas de interés que hoy día tienen. O sea, los fondos también rentan cuando uno está jubilado. Entonces, no solamente, primero vamos a tener a gran parte de los jubilados hoy día del país que probablemente van a recibir una pensión menor a la que hoy día están recibiendo, entre un 20 o un 30% menor, lo que es tremendo ya, dado a las muy bajas pensiones que existen en el país. Por otra parte, tenemos a las personas que están prontas a jubilar. Por ley, las personas que están, no me acuerdo si entre 5 y 9 años a jubilar, pueden estar en los fondos DOE, que son los fondos menos riesgosos. Y eso es por ley, que de hecho esa ley se modificó el año 2008, después de la crisis financiera. El tema es que el fondo D solo en marzo perdió el 7% y el fondo E cerca del 5%. O sea, eso es tremendo. Entonces, esas personas no van a tener, por supuesto, tiempo para poder recuperar los ingresos. En la crisis anterior, en 2008, se demoró entre 1 y 3 años los fondos a recuperarse entre el D y el E, pero las personas que estaban en el fondo A, por ejemplo, que han perdido cerca del 30% de los fondos, lo que también es tremendo, se demoraron cerca de 8 años en recuperar los fondos el año 2008. Y esta crisis se prevé que sea mucho peor. Entonces, ahí también es un tema muy importante que yo creo que hay que ponerle un stop ahora. O sea, no podemos, ya hay muchos fondos que se están perdiendo y creo que empezar a pensar un plan de rescate a las pensiones, no a las AFP, pero sí a las pensiones, es súper importante porque cada día que pasa se está perdiendo más plata. Entonces, cada día que pasa y que no se hace nada va a ser un costo mayor. Y eso hasta ahora no se ha escuchado, pero absolutamente nada de parte del gobierno sobre lo que se tiene que hacer. De hecho, es súper curioso porque cuando se empezó a discutir sobre esto en las noticias hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, lo que decía la gente de la AFP era que, bueno, es decisión de los trabajadores.
los que están a punto de jubilarse, buena decisión de ellos, si es que se quedan o no, tienen que tomar ellos la decisión. Lo que no deja de ser curioso, porque te obligan a estar durante este sistema durante tantos años y en un momento u otro es decisión tuya. Entonces, ojalá que toda esta condición, que obviamente es una crisis que es súper rara, o sea, no es una crisis que nosotros esperemos estemos viviendo todos los años, da cuenta de que el sistema de AFP, todas las carencias que tiene, para hacer un sistema de seguridad social que realmente entregue pensiones a todos los trabajadores del país que les sirvan para poder vivir. Sí, sí. De hecho, pensaba la semana cómo el estallido levanta esta hipótesis que, bueno, obviamente todas las manifestaciones anteriores en las décadas, ¿cierto?, que vimos en las calles tenían que ver con que siempre estaban sumando una o dos de las causas que después se unificaron todas, ¿cierto?, en el estallido, pero COVID-19 es como la comprobación de la hipótesis del estallido. Exacto, claro. Pone a prueba todo lo que ha defendido la derecha, el gobierno, y todo colapsa. Entonces, como la educación, la salud, las AFP... La carencia de una constitución que permita actuar realmente. Exactamente. El Código del Trabajo con esta ley de protección al empleo que dan ganas de llorar. Entonces, como que realmente no sé si el gobierno se imaginó que algo tan cercano iba a comprobar la hipótesis de que el movimiento social realmente estaba en búsqueda de cosas que necesitaban urgentemente una revisión, porque eran todas muy frágiles y la fragilidad quedó totalmente expuesta ahora. Y no solamente acá, fue como la denuncia y hoy día estamos viviendo, o sea, con mucha crueldad, finalmente la nula seguridad social, un sistema económico que realmente no le ha dado beneficios a la gran mayoría de los chilenos y que solamente ha servido para un pequeño grupo de personas y de familias del país que han acumulado esto. Y eso, bueno, lo primero yo creo que nosotros nos tenemos que preocupar hoy día, porque he escuchado también a varias personas que dicen, bueno, hoy día lo que tenemos que tratar de hacer es un plan económico, pero que también tratar de cambiar las cosas como de raíz. Y yo ahí creo que habría que tener un poco cuidado. Yo creo que realmente hoy día el objetivo número uno y la urgencia número uno es hacer controlar la crisis del coronavirus y solamente preocuparnos de eso. O sea, y una vez pasado esta crisis del coronavirus y hacer que ojalá todas y todos los trabajadores del país tengan esa seguridad que les permita quedarse en sus casas y cuidarse ellos mismos, una vez hecho eso, podamos realmente en octubre ponernos con todas las pilas a poder pensar cuál es la constitución que nosotros queremos en el futuro, teniendo presente esta memoria viva que la vamos a tener con muy pocos meses de rezago. Exactamente. Oye, también como esta experiencia cercana, por ejemplo, con el tema del estallido, vuelvo allá, todas las organizaciones que emitieron informes respecto a los derechos humanos y acá a nivel nacional, digamos, oídos sordos. Luego, si nos damos una vuelta por, no sé, la página del Banco Mundial o la OCDE, están dando mucho énfasis a que hay que garantizar el ingreso de la gente de menores recursos. Entonces, como que tú decís, ¿cuándo en Chile podemos hacer eco de lo que se está pensando afuera y dejamos de privilegiar esos intereses que ya sabemos que ganan se protegen, digamos? Es bastante impresionante porque en el fondo es como, ya no importa qué institución te diga hacia dónde podría ir, seguimos atrapados en esta forma de hacer política. Sí, mira, yo creo que Chile hace tiempo que ha sido como un ejemplo, como un outlier dentro de como ciertas poblaciones. O sea, ya éramos uno de los únicos países que tenía una constitución, que venía de una dictadura, el único país del mundo que tenía el agua privatizada, y ahí podíamos ir a varios ejemplos que nos ponían a nosotros como el país único dentro de ciertas cosas. Pero esta crisis, claro, también nos puso que éramos el único país de América Latina que le había puesto precio al examen del COVID antes de cualquier otra cosa. Tenemos declaraciones del subsecretario de Salud diciendo que no se puede poner el precio del examen a cero porque en ese caso los laboratorios no lo van a querer fabricar. Entonces yo creo que ya se están acumulando también varias muestras de que la forma en que se piensa, cómo se hace economía en el país, están fallando, y hoy día con mayor fuerza estamos viendo que hay otras formas de hacer economía en otras partes del mundo y que por supuesto dan resultados que no solamente permiten atacar la crisis que hoy día nosotros vemos de mejor manera, sino que también comprometen formas de relaciones sociales
entre todos y todas que son más justas, que son más equitativas, que son más amigables con el medio ambiente, que son más amigables entre hombres y mujeres, etc. Entonces, creo que esto también tiene mucho que ver con la apropiación que las personas tienen sobre el debate económico. Por eso es tan importante tener discusiones abiertas sobre economía, porque la verdad es que la economía no solamente son tasas de interés, no solamente el PIB, no solamente cómo los países crecen, sino que la economía es por sobre todo cómo nosotros nos relacionamos cuando somos consumidores, cuando somos trabajadores, los derechos que tenemos, qué es lo que, si es que el país hace cobre para vivir o bien tiene otras manufacturas más importantes, eso repercute en nuestras relaciones como personas, repercute en cómo nosotros somos tratados como ciudadanos, etc. Entonces, cuando eso nosotros lo empezamos a apropiar entre todas y todos los trabajadores y hacemos un debate más democrático al respecto, creo que vamos a empezar también a exigir modelos económicos, a exigir políticas económicas que son distintas y no dejarle ese debate solamente a las personas que son las que hoy día han hecho economía en el país los últimos 40 años. Sí, es bien interesante porque realmente es un estallido social que parece colectivo, pero es bastante íntimo también porque te hace cuestionar cuál es tu participación o tu responsabilidad en todo lo que ocurre ahora. O sea, ¿cuántas veces dejamos de votar, dejamos de conversar al respecto, dejamos de hacernos cargo de la parte que nos toca y dejamos que esa manito invisible resolviera por nosotros porque era más cómodo, porque nosotros estábamos viendo tele cuando éramos chicos, después estábamos con el celular, que es la tele portátil, ¿cierto?, en el bolsillo. Y ahora tenemos que ser ciudadanos, no sé, 10.0 de la noche a la mañana y estar enterados de cómo legisla el Congreso, de cuáles son las decisiones del gobierno, de cómo nos afectan, de la economía, de un montón de cosas que teníamos un poco abandonadas en esta confianza extraña, a pesar de que íbamos teniendo señales permanentes de que la confianza está realmente puesta, no sé si justamente, digamos, no sé si era bueno confiar tanto como lo hicimos. Es que yo creo que también esa crisis de ahora, pues es como perdimos la confianza de la noche a la mañana en todo. O sea, ¿cómo se dinamiza la economía con esa falta de confianza también? Sí. Que viene directamente de todas las carencias que nos están llegando a partir de estos planes económicos que ya vemos la gente más necesitada va a estar muy golpeada y obviamente no va a poder resurgir rápidamente. Claro, pero yo creo que ahí, si bien hay parte, por supuesto, de responsabilidad individual, creo que también la responsabilidad es del modelo político que se ha instalado en el país. O sea, nosotros nos despertábamos todos los días y las noticias de economía nos decían todos los días que Chile era el jaguar de Latinoamérica, que Chile era el país que todo el mundo miraba, el oasis. O sea, y ahí, bueno, claro, eso lo sumamos a que no existía ninguna educación económica, educación financiera ni en los colegios. Hoy día muy poca gente sabía lo que era economía. Entonces hay una mezcla también de cosas que hacía apaciguar un poco lo que es la economía. También es como, bueno, o sea, al final cuando uno veía también como que el país crecía económicamente, pero uno veía que en verdad no crecía uno. O sea, yo no veía cuando el país crecía en 10% o 5% que yo estaba mucho mejor. Es cierto, Chile avanzó mucho en los 90 en la disminución de la pobreza, en acceder a ciertos derechos básicos. Eso es verdad, es un hecho. Como muchos otros países, de hecho, pero de la forma en que hicimos eso, cómo se generó la acumulación del valor y a dónde fue ese valor, son cosas que yo creo que hoy día también nos vamos a empezar a cuestionar. Por ejemplo, o sea, cuando hoy día la gran crisis económica que estamos viviendo es porque los trabajadores y trabajadoras no pueden ir a su lugar de trabajo, nos ponen alerta. Es como decir, bueno, entonces, si es que, es que nosotros no podemos trabajar, probablemente gran parte del valor de la economía, el valor de las cosas, nos pertenece a nosotros, porque es gracias a nosotros que se genera eso. Exactamente. Y si es así, eso también genera... claro, o sea, o sea, como creo que el término del valor, cuestionarnos cuál es la real valor que generan los trabajadores del país y hacer ese nexo con la desigualdad, porque la desigualdad, claro, la poníamos en cifras y decía, oye, esto es terrible, esto es malo, esto es muy malo. Pero en términos concretos, en términos materiales, decimos, ¿por qué? ¿Por qué una persona, solamente por ser dueño de una empresa, puede recibir tanto más salario que los trabajadores, siendo que si los trabajadores no van a trabajar, la empresa no muere, la empresa no trabaja? Entonces, todos estos cuestionamientos que ya son tan evidentes, creo que también nos pueden servir para poder pensar una economía distinta y hacer economía de forma distinta. Sí. Se me olvidó de qué iba la interrupción, pero bueno, justo lo que estabas diciendo tú, alguien pone un comentario ahí, falta educación financiera en la enseñanza media, dice, salimos del colegio analfabetos en un área que rige todo el futuro. Y claro, lo que estábamos hablando recién, o sea, realmente, obviamente esto no es casual.
hay un origen de que nosotros no tengamos educación financiera también, porque justamente nos mantienen esta desinformación que nos hace parecer que alguien está decidiendo correctamente y entonces no revisamos el fondo de la AFP y no hacemos un montón de cosas que deberíamos hacer. Perdona, tengo 3 preguntas más para no quitarte más tiempo. Mira, Alejandra Vives pregunta, ¿y cómo el Estado considerará el apoyo a los independientes? Escuché que a través de los bancos se van a otorgar recursos, pero ¿qué pasa con los que no están bancarizados? Bueno, eso es algo que todavía el gobierno no ha explicitado bien, no ha definido muy bien, ni para los trabajadores independientes, ni para los trabajadores honorarios. Dado lo que se ha escuchado hasta ahora, a mí no me extrañaría que el Estado ampliara nuevas líneas de créditos para las personas, lo que de la misma forma como con una empresa, pero aún peor para una persona que no tiene ni siquiera el negocio para poder vender, es mucho peor. Porque tengamos presente que el 70% de los hogares del país están endeudados. Entonces, esto es generar más deuda y eso es muy complicado. O sea, no... Javi, mira, Nico dice, ¿y subsidio a los informales, a los que no declaran nada por venta diaria porque trabajan a la gorra, artistas u otros? Sí, o sea, el plan que nosotros como observatorio proponemos es eso, es que justamente a todas las personas que son informales se entregue un subsidio directo. Hay que definir el monto, pero claro, eso es lo que nosotros proponemos. Sí, y luego tengo a Virginia Palma. Ella dice, he intentado poner como carga a mis hijos. Soy trabajadora en horarios el año pasado y me daría el pago obligatorio de la AFP. Aún así, no puedo tener cargas y por ende no recibir beneficios. ¿Algo que se pueda hacer? No sé si se me cortó un poco en la última parte. No, mira, ella dice, soy trabajadora en horarios, el año pasado el año pasado y me daría el pago obligatorio de AFP. Aún así no puedo tener cargas y por ende no recibir beneficios. ¿Algo que pueda hacer? En este momento la institucionalidad del Estado no hace nada con ese tipo de cosas. O sea, eso también es algo que revela esta crisis, que el Estado la verdad es que no tiene un buen esquema para poder llegar a las particularidades de todas las personas y tampoco considera esas particularidades para poder generar un buen plan económico. O sea, con cosas que me comentabas en el último comentario, claro, pueden ser más específicas, pero si tú ves como de las primeras cosas, cuando se decía que ojalá que las personas hagan todos los pagos vía online. Y uno empieza a ver cuál es el acceso a Internet de los hogares en Chile. Eso es como imposible hacer esto. Sí. Y por eso uno ve filas en los Servipack, filas en los bancos haciendo eso, porque esa es la realidad del país. Entonces, si un Estado que por una parte no tiene realmente la institucionalidad para poder llegar a todas las particularidades que hoy día implica esta crisis, pero por otra parte tampoco considera esas particularidades para poder otorgar un plan económico, la verdad es que vamos a tener a gran parte de los trabajadores y trabajadoras del país que no van a estar recibiendo ninguna seguridad económica y que van a salir a trabajar arriesgándose totalmente porque si no, no tienen cómo vivir durante estos momentos. Bueno, es lo que pasa con todas las comunas que no tienen cuarentena y con esta disminución de la cuarentena además que es, bueno, triste. Exacto. Mira, me siguen llegando preguntas, no sé... ¿Hay posibilidades en el estado de excepción que haya una inyección de recursos del Estado, recursos a municipios para financiar planes, proyectos? Dice. Bueno, de hecho el estado de excepción en el que nosotros estamos destina el 2% constitucional para emergencias. Yo entiendo que gran parte de ese 2% constitucional fue a salud, al área de salud, que es gasto directo. Ahora, en términos de municipalidades, el estado de excepción no entrega recursos directos a municipalidades y yo entiendo que las municipalidades han estado pidiéndole al gobierno más inyección de recursos directos y eso creo que tiene harto sentido porque las municipalidades tienen mucha más claridad de la realidad de las personas y tienen mucho más contacto directo. Entonces, yo creo que ojalá que el plan que se avance para poder, o sea, que sea sustentable y que sea realmente potente, vaya de la mano con inyectarle más recursos a las municipalidades, que también lo que hemos visto, que han sido las que mejor se han movilizado, las que mejor han atendido a la realidad hoy día y las que han actuado primero, incluso que el gobierno central, para poder atacar esta emergencia. Mira, acá tengo una pregunta, dice como simple mortal. ¿Qué nos recomiendas para cuidar nuestra economía doméstica y protegernos ante la desprotección estatal? Nuestra economía doméstica. Yo te quiero mencionar ahí que, por ejemplo, a nivel de cabildos y asamblea, muchas de ellas están asociadas a cooperativas. Y tal vez es un buen dato para la gente que se está sumando ahora y que no pertenece a alguna asamblea, que se suma por primera vez, que sepa que las
las organizaciones, digamos, autónomas que surgieron a propósito del estallido, están en contacto con cooperativas que compran al por mayor y que hacen llegar en un monto mucho más accesible, digamos, a lo necesario. Esa podría ser una alternativa. Pero no sé qué otras más se te ocurren a ti que podríamos mencionar. Yo me pondría un poco a lo que tú decías. O sea, yo creo que algo que hoy día entregó todo lo que se vio desde octubre es una recomposición del tejido social y de las organizaciones de barrio que es muy importante en momentos como estos. O sea, tratar de estar más en contacto con los vecinos para ver de qué forma uno se puede organizar y poder justamente abaratar costos es lo que hoy día hay que hacer. Ver los programas también municipales. Las municipalidades tienen varios programas que hoy día creo que pueden entregar subsidios, o sea, que pueden entregar ayuda más directa. Pero yo me siento un poco como... Creo que esto no puede ser tan individual, o sea, creo que realmente nosotros tenemos que exigirle al Estado que esté presente, y no al Estado porque el Estado es una empresa, sino que porque el Estado es justamente la institucionalidad donde nosotros nos organizamos. O sea, es el Estado, es el que mejor manera puede hacer este plan bueno, que puede hacerle llegar a todo. Un poco siguiendo lo que decía antes, ojalá ver las organizaciones territoriales que existen, juntas de vecinos, otras organizaciones que se pueden haber hecho entre vecinos, ver las municipalidades cuáles son los planes que hoy día hay, pero creo que también es muy importante que nosotros le exijamos más al Estado porque un plan económico que realmente cumpla los objetivos que yo les mencioné en un principio, no es solamente responsable fiscalmente y responsable dada la crisis financiera o la crisis sanitaria que hoy día tenemos, sino que es también urgente y es posible. Súper. Javiera, muchas gracias, en serio, por dedicarnos esta horita. Estuvo muy entretenido, la gente participó, hicieron muchas preguntas, quedé sorprendida. Y nada, te invito para el próximo lunes, vamos a estar con Fundación Sol. Genial. Así es que nada, les invito a todos los que se conectaron hoy, les doy las gracias y seguimos en contacto. Ok. Gracias, Javiera, que estés muy bien. Buenas noches.